de vías digestivas y pancreáticas. Esto pertenece sobre todo al tema de gastroenterología. Yo soy Manuel Alejandro Flores García, especialista en medicina de perros y gatos por parte de la UNAM y maestro en ciencias de nutrición de perros y gatos también. Y pues tengo el honor de dictarles esta plática desde México, así que pues siéntanse bienvenidos a esta sesión y vamos a comenzar con lo siguiente. Bueno, cuando nosotros hablamos sobre temas gastroentéricos, vamos a clasificar la plática en tres segmentos importantes. La primera parte hablaremos sobre las pruebas que utilizamos de laboratorio para diarreas que son de tipo agudo, la segunda parte para diarreas de tipo crónico y la tercera parte para cuadros de pancreatitis, que son como los tres segmentos que con más frecuencia vemos en la clínica. Comenzaremos con el caso de las diarreas que son de tipo agudo. Bueno, en este caso los pacientes que son presentados a la consulta pensando que históricamente siempre hemos pensado que parvovirus es como que el azote del veterinario, pues yo me he permitido sugerir que los diagnósticos que se hacen en la clínica, he sido siempre considerado que se basan el 80% en la lógica y el 20% en la paranoia. 20% de lógica en un perro que es presentado a la consulta con diarrea con sangre, que tiene entre 2, 4 o 6 meses de edad, pues tengo que pensar sobre todo en enfermedades infecciosas, lo que es un cuadro parasitario, lo que son cuadros por amibas como tipo coccidia o enfermedades de tipo viral. De hecho, podría ser una de las tres, dos de las tres, o podría ser lo que llamamos aquí como el perro combo, que tiene las tres patologías al mismo tiempo. Y por otro lado, pensar que hay otras enfermedades que yo les llamo la paranoia, que me van a generar gastroenteritis hemorrágica y que son enfermedades que de manera tradicional no hubiéramos pensado que generaban este tipo de cuadro, pero que sí están asociadas. Y aquí tenemos a las pancreatitis y a los cuerpos extraños. Las pancreatitis, aunque históricamente siempre las hemos relacionado con otro tipo de signos clínicos, ahora hemos visto con más frecuencia pacientes entre 2 y 4 meses de edad con diarreas de tipo hemorrágico y que son pacientes que salen positivos a problemas de pancreatitis. Entonces, considerar en ese 20% del diagnóstico, en lo que yo le llamo mi 20% de paranoia, yo no hubiera pensado que la pancreatitis lo hubiera ocasionado. Bueno, agrégale a tu lista de diagnósticos diferenciales la posibilidad de que páncreas pudiera estar allí. Y por otro lado, los cuerpos extraños. También hemos pensado o nos han dicho que históricamente los pacientes con cuerpos extraños deben de estar vomitando, deben de tener obviamente deshidratación, deben de tener una historia clínica muy relacionada a cuerpos extraños, pero déjenme decirles que cuando esos cuerpos están alojados, sobre todo en la parte distal del intestino delgado que es el ileum, o están alojados en la válvula ileocecal, vienen los cuadros hemorrágicos. Entonces, simplemente agregar a esa lista de diagnósticos diferenciales ese tipo de diagnósticos. Bien, cuando nosotros tenemos los problemas de tipo parasitario en particular, tres van a ser las pruebas que yo te voy a recomendar, con las cuales vas a tener éxito en el diagnóstico. Prácticamente la primera de ellas es lo que nosotros llamaríamos la flotación con solución saturada de sal, que digamos que es la técnica que de manera tradicional se maneja en prácticamente todos los laboratorios veterinarios. Agrégale como segundo punto la famosa técnica de Faust, que es la flotación con sulfato de zinc, ya que esta nos permite sobre todo saber si el paciente puede llegar a tener alguna alteración por sobrepoblación por giardia. Como lo vas a ver aquí en el video, por ejemplo, la técnica de Faust me permite ver precisamente esto. Yo creo que alcanzan a ver perfectamente todo el corredero de yardias. Ahí se están moviendo en un campo prácticamente simple con una técnica de Faust. ¿Cuál es la ventaja que tiene la técnica de Faust con respecto a la flotación tradicional? Pues que aquí vas a tener que centrifugar la muestra con un reactivo que es el sulfato de zinc. Vas a poder precipitar la materia orgánica que va a tener el paciente y eso te permite ver un coprológico perfectamente limpio. Oye, si el paciente tuviera ancilostoma o tuviera dipilidium o tuviera toxocara, tuviera isospora, ¿lo puedo ver con técnica de Faust? Por supuesto que sí. La ventaja de la materia orgánica que se precipita con el sulfato de zinc es que tu coprológico va a ser mucho más limpio que si no hubieras llevado a cabo este tipo de técnica. Y sin embargo, agregaremos una tercera, que de manera tradicional tampoco era incluida en los perfiles veterinarios, que es la técnica de Kim-Jung. La técnica de Kim-Jung va enfocada para el diagnóstico de otro tipo de bicho que se llama, que sale positivo aquí a la muestra, que es muy parecido, digamos, como que a la yardia, pero que tiene un comportamiento diferente que es Cryptosporidium. Las técnicas de diagnóstico, como viene siendo la técnica de Faust y la técnica de flotación, no pueden diagnosticar Cryptosporidium, tiene que ser forzosamente la técnica de Kim-Jung. Y la técnica de Kim-Jung no es más que hacer una citología fecal, se tiñe con cierto tipo de reactivos muy parecidos a la técnica de Sil-Nielsen, que seguramente ustedes la llegaron a manejar para bacterias ácido-alcohol resistentes, y me permite ver ese tipo de bicho que es Cryptosporidium. Entonces, la mejor recomendación para diarreas de tipo agudo en tu abordaje inicial es que corras las tres pruebas de laboratorio. Hay muchos pacientes que son presentados a la consulta con diarreas, tanto agudas como crónicas, donde nada más corremos la técnica de flotación y pues sí, no te va a decir mucha información, a menos que esté extremadamente parasitado. Si el paciente sale positivo a la técnica de Faust, pues va a salir con giardia. Pero hay pacientes que no salen positivos ni a flotación, no salen positivos a Faust, y sin embargo salen positivos a Kim-Jung, que son las causas de diarreas agudas. Bajo este concepto, la recomendación más importante es que precisamente este tipo de técnica la corras de inicio en tus pacientes y tienes otro cierto grado de ventaja, que esas las puedes hacer en tu propia clínica. No requieres
forzosamente un laboratorio que te haga las pruebas de este tipo, si no las puedes hacer prácticamente en la clínica. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una técnica de flotación? ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una técnica de Faust o una técnica de Kim-Jung? 30 minutos las tres pruebas. Por lo tanto, si el paciente es ingresado a la consulta y no tienes información precisa del diagnóstico, en 30 minutos ya sabes por lo menos si tiene una carga parasitaria que justifique obviamente el tratamiento médico que vas a emplear. Posteriormente, déjame decirte que en los cuadros que son de tipo parasitario, sobre todo pacientes que tienen gastroenteritis de tipo hemorrágico, que históricamente se ha pensado que es cuadros de tipo viral, hemos visto en los últimos prácticamente 15 años que ya los problemas de tipo parvo, por ejemplo, o coronavirus, no vienen solos, vienen acompañados. Cuando el paciente tiene problemas parasitarios, también vienen acompañados. Y yo me atrevería a pensar, bajo los estudios que hemos hecho en la Ciudad de México, que el 90% de los pacientes que tienen gastroenteritis hemorrágica son como consecuencia de Isospora canis. Realmente esta es a la que hay que tenerle más miedo con respecto a los cuadros que son virales, que evidentemente también hay que tratarlos de manera importante, pero siempre considerar que ahora los perros vienen con cuadros combinados de infecciones. Casi siempre la similitud, me refiero en cuanto a incidencia de pacientes que tienen problemas de parvovirosis y además tienen problemas de isospora, es 90%. Regularmente siempre aquí en Ciudad de México, el tiempo estimado en el cual deberías de corregir una gastroenteritis hemorrágica de origen viral debería de ser de 72 horas. Si en tu historial clínico o ya a nivel intrahospitalario tú ves que tienes un paciente que ya lleva 5 días, que lleva una semana o que lleva 10 días y el cuadro hemorrágico no se corrige, ya no es el cuadro viral que a lo mejor salió positivo desde el inicio. Búscale complicantes adicionales. Y una de las complicantes más comunes es precisamente isospora. Por lo tanto, hacer un coprológico acompañado de tus pruebas de diagnóstico para parvo siempre debe de ser obligatorio. Si el paciente es tratado con cuadros de isospora, te darás cuenta que la farmacología que vamos a manejar va a ser notoriamente diferente que un cuadro de tipo viral. Simplemente en la prueba de diagnóstico considera que isospora debe estar involucrado y que debes obviamente de descartarlo para estar seguros que no lo tienes en ese paciente que viene enfermo y que lo vas a tener internado. Cuando tú mandas un examen coprológico, algo que es importante es que si tú recurres a laboratorios de humana y algunos laboratorios veterinarios han cambiado este tipo de exámenes coprológicos, es probable que te den este tipo de resultados. El examen físico de las heces fecales, donde vas a ver el color, el aspecto, la consistencia o el pH. Vas a ver presencia de glóbulos de grasa, almidón, eritrocitos, leucocitos, mononucleares, polimorfonucleares, fibras vegetales, colágena, fibras digeridas o no. Del lado derecho veremos si tiene hemoglobina, bilirrubina, azúcares reductores, tripsina fecal, ácidos grasos y, en fin, toda esta serie de reactivos. Es un examen coprológico que te está haciendo, digamos, un análisis completo de las heces fecales como si fuera un examen general de orina. Pero en términos de diagnóstico de formas parasitarias, no te va a servir, a menos que al parasitólogo, que en este caso casi siempre es humana, le solicites específicamente las tres pruebas que ya mencionamos: la técnica de flotación, la técnica de Faust y la técnica de Kim-Jung. La segunda parte de este tipo de pacientes, sobre todo que son presentados por diarreas agudas, es que tienes que hacer una citología fecal. De manera tradicional, las citologías fecales siempre tienen que hacerse en la clínica porque forman parte del diagnóstico no solamente de la técnica de Kim-Jung, sino porque tenemos que descartar todavía un segundo cuadro bacteriano que puede estar involucrado. Oye, ¿cuál es la complicante más común de cuadros de parvovirosis? Que no sea de tipo parasitario, sino que sea de tipo bacteriano. Si consideramos que los géneros tradicionales bacterianos a nivel intestinal pertenecen a E. coli, pertenecen a Salmonella, Proteus y Klebsiella, pues sí, estas son bacterias que regularmente forman parte de la microbiota normal del intestino y que pueden complicar los cuadros virales por inmunosupresión. Pero hay una bacteria en particular que es mucho más común encontrar como esas complicantes que encontramos en cuadros virales en ese tipo de cachorros y que la podemos diagnosticar con una citología fecal teñida con Diffquick, que es, digamos, la tinción tradicional y que también la puedes hacer en la clínica. Si te fijas, muchas de esas herramientas las podemos tener ya como de protocolo tradicional dentro de la clínica y que te van a dar un aporte diagnóstico importante. Y la bacteria que comúnmente se complica con cuadros de gastroenteritis hemorrágica es Campylobacter jejuni. Son bacterias que regularmente son como tipo flagelos, como si fueran estas líneas o fueran estas rayitas, y se van a encontrar prácticamente durante todo el examen coprológico. Importante señalar que en el caso, por ejemplo, de Giardia, y en el caso, bueno, de Giardia pensando que haya salido positivo a la técnica de Faust, y si tu paciente salió positivo a Campylobacter, son dos de las enfermedades que comúnmente vemos como consecuencia de una antropozoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es el humano quien le contagió al paciente este tipo de patógeno. Por lo tanto, cada vez, ¿por qué estas patologías como Giardia o como, por ejemplo, Campylobacter no las veíamos hace 20 o 25 años? Pues porque el perro tal vez vivía en la azotea, o sea, en el techo de la casa, o a lo mejor vivía afuera de la casa. Como ahora las mascotas viven adentro y prácticamente comen en la mesa donde tú comes y duermen en la cama donde tú duermes y el apego es muy marcado, pues es muy frecuente que uno que tiene Campylobacter jejuni de manera asintomática o Giardia que puede tener de manera asintomática generen obviamente una infestación en tu mascota. Y en los cuadros de gastroenteritis hemorrágica positivos a virus, es muy probable que tengas que encontrar o descartar Campylobacter y que tengas que descartar Isospora y Giardia.
Por eso las gastroenteritis se exceden en tiempo de hospitalización. Si yo te acabo de mencionar que son 72 horas en las cuales deberías de haber resuelto este caso, pues piensa que si tu paciente lleva más de 4 o 5 días, aunque haya salido la prueba positiva a virales, te faltó buscar alguna de estas dos, tanto Campylobacter como en el caso de Giardia o en el caso de Isospora. Muy bien. Oye, en el caso de las infecciones de tipo viral, bueno, sabemos perfectamente que parvovirus sigue siendo pues una de las etiologías que históricamente el propietario afortunadamente sabe que es muy difícil de curar. Es un virus que apareció en el 78, 1978, y hasta la fecha sigue siendo un azote para pacientes que no han sido vacunados. La gente, y ahora con el ingreso de las redes sociales, pues es muy frecuente que digan, oye, es que mi perro salió positivo a parvo, y yo sé que desde el 78 se mueren de una manera aguda, efectivamente. ¿Cuál es la causa más común de muerte por parvovirus? Pues las infecciones bacterianas secundarias. Por lo tanto, te voy a comentar lo siguiente. Las pruebas de excremento que nosotros corremos en el laboratorio son 90% sensibles. Quiere decir que tienes 90% de posibilidades de diagnosticar parvovirus de manera correcta, pero 10% de posibilidades que haya salido un falso negativo. Desde el paciente tal vez sí tenga un cuadro parvoviral, pero no salió positivo en la muestra. Entonces tienes que considerar ese pequeño factor o rango de error que es del 10%. Segundo, las pruebas de excremento lo que te diagnostican es que el paciente o está cursando con la enfermedad o que la tuvo en algún momento. Si quieres una prueba específica que te diga que en el momento que fue presentado el paciente a la consulta, cuando lo tienes en la mesa de revisión o cuando lo tienes en la jaula de hospitalización y decir, sí, estoy seguro que es parvo en este momento, tendrás que correr una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa. Por lo tanto, ese factor de 10% de margen de posibilidades de error y además considerar los días que lleva el paciente internado, tienen que orientarte a pensar si realmente es confiable la muestra. La prueba, por supuesto que es confiable, esa es la interpretación que le vas a dar evidentemente a este tipo de prueba. Oye, y si sale positivo a parvo y me estás comentando que las infecciones bacterianas secundarias son las más complicantes, ¿cómo puedo saber realmente si la muestra que en ese momento yo le corrí como la prueba sensible de excremento es 100% viable? Te voy a recomendar que esto lo ejecutes en la clínica porque vas a poder evaluar la eficacia de tus diagnósticos. Si la prueba sale positiva a parvo, las pruebas que tenemos de diagnóstico de parvo en heces fecales, haz un hemograma de referencia para determinar si en realidad hay leucopenia y neutropenia, que son, digamos, las complicantes muy comunes de este tipo de virus. Tanto coronavirus como rotavirus, como en el caso de parvo, generalmente ocasionan una linfopenia y neutropenia, perdón, leucopenia y neutropenia de 24 a 48 horas, por eso los pacientes se mueren tan rápido. Yo te puedo comentar que hay pacientes que salen positivos a la prueba de heces fecales, pero no tienen leucopenia ni neutropenia. Esos pacientes son los que yo les llamaría como un falso positivo. Salió la prueba positiva, pero es otro la causante etiológica. O puede salir al contrario, que tenga la prueba positiva de heces fecales, pero que tenga linfopenia y neutropenia. Ese sí es un caso clásico de parvo. Además, tienes que hacer la citología fecal y además tienes que hacer las tres pautas de diagnóstico parasitario, porque son los perros que les llamamos como perros combo. Como antes nada más se hacía la prueba de excremento y no se hacían las demás, pues si salía positivo, decíamos, pues qué bueno que salió positivo porque tenemos un diagnóstico. Y si el paciente se moría, bueno, ya tenemos la justificación con el propietario, ¿verdad? De decirle, te dije que era parvo. Y tristemente era una enfermedad incurable, hicimos todo lo posible en la hospitalización. Pero ahora tenemos pacientes que seguramente, o pacientes que pasaron por sus manos, que hicieron la prueba de excremento, que salió positiva, pero que tenía otras cosas, el paciente se salvó y te conviertes en un doctor que cura parvovirus. Entonces, si en realidad quieres estar seguro que el cuadro viral o el cuadro infeccioso que te tocó en ese momento era por parvo, no solamente será la prueba de heces fecales la que tienes que hacer, sino también hacer un hemograma de referencia. Y si tiene leucopenia y neutropenia, definitivamente es un cuadro viral por parvo. Y ahora el segundo paso es descartar lo demás, la citología fecal y las pruebas de excremento. ¿Cómo abordamos en México este tipo de casos? Precisamente así. Si te das cuenta, tanto en la citología fecal, que te tomará 10 minutos, las tres técnicas de parasitoscópicos te va a tomar 30 minutos y la prueba viral te va a tomar 15 minutos, quiere decir que en menos de una hora de haber recibido al paciente ya tienes un diagnóstico. Cuando nosotros evaluamos la eficacia de los tratamientos, el primer punto más importante del tratamiento de una gastroenteritis hemorrágica es tener el diagnóstico preciso. Y la manera de tener el diagnóstico preciso es precisamente haciendo este tipo de elementos. Como contraparte, ahora vamos a tener los pacientes que tienen diarrea de tipo crónico. Es un paciente que es presentado a la consulta, que el propietario te dice que su perro tiene diarrea. Sí, señora, pase adelante, póngame el paciente aquí en la mesa de revisión. ¿Desde cuándo tiene diarrea? Pues lleva como 2 meses. Y tú, caray, ¿cómo que tiene 2 meses? Yo estoy acostumbrado a recibir pacientes con gastroenteritis agudas de 2 o 3 días de evolución. Cuando el propietario te dice, sí, mi perro ya lleva 2 o 3 meses con diarrea, dices, esto ya es una cosa diferente. Primer error del veterinario que tiene un paciente con diarrea de tipo crónico es pensar que las causales de enfermedad son parasitarias. No, no puede tener un cuadro parasitario que haya durado tanto tiempo. Es probable que los exámenes coprológicos salgan positivos, definitivamente, pero no necesariamente implica que sean los cuadros infecciosos. Por lo tanto, la primera recomendación en un paciente que tiene diarrea crónica es que sí, efectivamente tendrás que correr tus pruebas parasitarias, tu citología fecal, tu prueba de diagnóstico viral, pero lo más seguro es que van a salir
algunas tal vez positivas, pero no serán los responsables de la diarrea. No puede durar un agente patógeno tanto tiempo provocando una inflamación intestinal por más de 6 u 8 semanas. Por lo tanto, el perfil de enfermedades que tienes que buscar dependerá de la edad del paciente. Y aquí yo clasifiqué las enfermedades en dos grupos. Los perros que tienen menos de un año y medio de edad, gatos también, y pacientes que tienen más de año y medio de edad. Si tu paciente es relativamente joven, piensa en tres enfermedades, quitando las parasitarias que pueden estar involucradas, que son las más comunes. Tenemos la insuficiencia pancreática exócrina, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal y el síndrome de mala abscesión intestinal. En la primera te está diciendo que el páncreas ya no fabrica enzimas para el proceso digestivo. En el segundo te dice que tenemos más bacterias por centímetro cúbico a nivel intestinal. Y la tercera es que la vellosidad intestinal ya no absorbe absolutamente nada. En cualquiera de los tres cuadros, la diarrea que se va a presentar es una diarrea de tipo osmótico. ¿Por qué? Porque los elementos que pertenecen a la dieta o al alimento no van a poder ser digeridos o degradados, por lo cual se quedarán atorados en la luz intestinal, van a generar una diarrea de tipo osmótico porque el cuerpo la va a tratar de eliminar y muchos de estos elementos alimentarios tal vez salgan incluso completos. A lo mejor el dueño te va a reportar la croqueta la sacó entera o prácticamente lo que estoy viendo son los granos de elote que están enteros o la carne que le di prácticamente está entera. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen diarrea de tipo crónico, pero tienen más de un año y medio de edad? ¿Cuál es el perfil de enfermedades que tienes que buscar? Número uno, las enfermedades de tipo infiltrativo. Número dos, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que si te fijas, pertenece también al grupo de los jóvenes. El síndrome de mala absorción intestinal, que también pertenece a los jóvenes. Las alteraciones linfáticas, que nosotros les llamaremos como linfagiectasia, que no es más que la tumefacción de los vasos linfáticos y por lo tanto hay signos de edema. Muchas ocasiones de esas linfagiectasias tienen que ver sobre todo con pacientes con problemas de corazón, pacientes que son cardiópatas y que de repente empiezan con diarrea de tipo crónico. Ojo con eso. O los cuadros de tipo neoplásico, lo que ahora le llamamos como el linfoma de bajo grado en el caso del gato. Los gatos que se cuecen aparte en gastroenterología pueden tener enfermedades de tipo infiltrativo y esas infiltraciones es lo que se llama ahora linfoma de bajo grado. ¿Ok? Fíjate muy bien, ¿por qué se presentaría una diarrea de tipo crónico por problemas en páncreas? Simplemente recordar que el páncreas es una glándula que tiene una capacidad de digestión del alimento. Este órgano de páncreas fabrica enzimas para el proceso digestivo y las enzimas están orientadas para fraccionar enlaces. Por ejemplo, si tú ofreces en la dieta a un paciente proteína, lo que estás ofreciendo es cadenas de aminoácidos y esos aminoácidos están unidos entre sí por enlaces peptídicos. Si yo ofrezco grasa en la dieta, pues estamos hablando de triglicéridos y los triglicéridos no es más que la unión de glicerol con ácidos grasos por enlaces éster. Y obviamente los polisacáridos, como el almidón y el glucógeno, que son carbohidratos y son esas glucosas enlazadas por enlaces glucosídicos. Cuando nosotros ofrecemos macromoléculas al paciente porque tiene que comer, él tiene que degradarlas a la fracción más pequeña o las moléculas más pequeñas que la conforman para que tengan el tamaño suficiente para poder atravesar la vellosidad intestinal. Por eso el páncreas, que es el responsable del 90% del proceso digestivo, es donde se fabrican todas las enzimas del proceso digestivo, pues tenemos enzimas orientadas para carbohidratos, que son las amilasas, que degradarán enlaces glucosídicos. Tenemos obviamente peptidasas, que son aminopeptidasas, carboxipeptidasas, la tripsina, por ejemplo, que son enzimas orientadas para degradar enlaces peptídicos. Con eso fracciono la proteína a su parte más simple, que son los aminoácidos, que se absorberán posteriormente a través de la vellosidad intestinal. Y finalmente tenemos los triglicéridos. Tenemos obviamente enzimas diseñadas para triglicéridos que degradan los enlaces éster para poder separar los ácidos grasos libres del glicerol. Estas moléculas, por lo tanto, son absorbidas por la vellosidad intestinal y el cuerpo ya destinará con ellas lo que sea necesario. En el caso de la primer patología ocasionada o relacionada con diarreas de tipo crónico, y que tiene que ver con páncreas, se le llama insuficiencia pancreática exócrina, una enfermedad que se ha descrito desde 1960. Se vio que la primera raza, o se pensaba que la raza más predispuesta era el pastor alemán, porque posee un gen autosómico recesivo que de repente se manifestó. Sin embargo, en la actualidad, el pastor alemán no es el único paciente que tiene insuficiencia pancreática. Ahora lo hemos visto. Si yo te dijera cuál es el top 5 de razas, quitando al pastor alemán, tenemos al Shih Tzu, tenemos al cobrador de labrador y a su pariente que es el Golden Retriever, tenemos al Chihuahua, tenemos al Schnauzer y tenemos a, pues digamos, como un grupo de pacientes que están como intermedios, que son los Doberman. Por lo tanto, en este tipo de razas se ha visto que de repente codifican para ese gen y casi siempre los pacientes que tienen insuficiencia pancreática exócrina se refiere que la porción acinar no es viable. El páncreas es un órgano frustrante. Este es un corte histológico de páncreas y fíjate muy bien en lo siguiente. El páncreas se clasifica histológicamente como una glándula anfícrina, como si fuera un anfibio. Los anfibios tienen la capacidad de estar en el agua y tienen la capacidad de estar en la tierra. El páncreas es una glándula anfícrina porque puede producir elementos que se utilicen al interior del cuerpo y elementos que se utilicen al exterior del cuerpo. Cuando hablamos de productos que se secretan hacia adentro, estamos hablando de esas porciones blancas que si sigues el curso las vas a ver, que son los islotes pancreáticos, y esos islotes, que se llaman también de Langerhans, son los responsables de fabricar glucagón, insulina, somatostatina y algunos polipéptidos intestinales vasomotores. Estos se fabrican en el páncreas, pero se utilizan a nivel interno.
La porción que ves de color rosa pertenece a los acinis pancreáticos y los acinis lo que van a fabricar específicamente son las enzimas para el proceso de digestión. Si te fijas en cantidad, es mayor la proporción de células que forman parte de los islotes, perdón, de la porción exocrina comparada con los islotes. Se sabe prácticamente que de cada 100 células que forman parte del páncreas, 10 pertenecen a los islotes y 90 pertenecen a la porción exócrina, a la porción acinal. Por lo tanto, esta parte acinal es la más importante. De manera tradicional, el acini pancreático fabrica las enzimas. Las enzimas ya están capacitadas para degradar enlaces, pero como un método de autorregulación para que el páncreas no se autodigiera, esas enzimas son almacenadas en los acinis pancreáticos en una manera inactiva que se llaman enzimógenos. Cuando el paciente mastica la comida, cuando deglute la comida y cuando el estómago se empieza a mover, el páncreas libera esa secreción pancreática hacia el duodeno y ahí esas enzimas, esos enzimógenos, son activados para que ahora sí degraden los enlaces. Por eso la digestión se va a presentar sobre todo en la luz intestinal. De manera tradicional, y considerando que los acinis son mucho más importantes en cantidad con respecto a los islotes, podríamos pensar que un paciente puede digerir el 100% de su alimentación porque tiene acinis prácticamente sanos. Cuando yo tengo un paciente que tiene insuficiencia pancreática exócrina, ya no produce el 100% de las enzimas, puede llegar a producir hasta el 15% nada más. Por lo tanto, solamente va a poder digerir el 15% de comida y el 85% restante no lo va a poder utilizar. Se quedará atorado en la luz intestinal, formará parte de la diarrea de tipo crónico, que es una diarrea osmótica, y es un paciente que va a tener cierto tipo de signos, entre ellos va a estar buscando mucha comida porque es polifagia, porque su organismo al final de cuentas detecta de que está desnutrido. Va a tener polifagia, pérdida de peso y toda esa serie de signos que casi siempre se encuentran en pacientes a partir de los 7 meses de edad. Eso es importante señalar. Antes de esa edad es raro presentarse un paciente con hiper. En gatos se puede presentar desde el mes y medio de edad, sobre todo gatos que son de razas puras. El himalayo, el azul ruso, el británico, por ejemplo, son razas genéticamente predispuestas a ciertos genes de insuficiencia pancreática, pero no la desarrollan hasta los 7 meses de edad, sino lo pueden hacer de manera prematura desde los 2. Por lo tanto, en este tipo de enfermedad, pues viene la siguiente pregunta: ¿cómo diagnostico insuficiencia pancreática exócrina? Y fíjate que el elemento más importante para el diagnóstico, considerando esto, es la medición de esta enzima que se llama tripsina inmunoreactiva sérica. El único lugar donde se fabrica esta enzima son los acinis pancreáticos. Si yo tengo un 100% de acinis pancreáticos sanos, tendré la medición de esta tripsina en sangre en este rango de 5 a 35 microgramos por litro. Lógico pensar, si mi páncreas está atrofiado y solamente funciona el 15%, va a producir menos enzima. Por lo tanto, voy a tener niveles de tripsina inmunoreactiva sérica por debajo de 5 microgramos por litro. En la literatura vas a encontrar seguramente otras pruebas de laboratorio que se han utilizado como pruebas de diagnóstico, que es la prueba de benitromida, la prueba de plasma turbio, la prueba de Sudán, la prueba de gelatina. Déjame decirte que en su conjunto no rebasan el 55% de sensibilidad. Hasta que se encontró que la tripsina inmunoreactiva sérica era la importante, fue que se empezó a utilizar. ¿Cuánto cuesta la medición de tripsina inmunoreactiva? Que para variar, no todos los laboratorios veterinarios la tienen disponible. Eso es importante que lo consideres. Son muestras que, por ejemplo, en Ciudad de México las tenemos que enviar a California. Y en California, IDEXX California nos mide la tripsina. ¿Cuánto nos cuesta el envío de una prueba de tripsina? Cerca de $200 aproximadamente. Por lo tanto, vas a tener un perfil de propietarios que te diga: sí, adelante, yo estoy desesperado con mi perro porque tiene diarrea, porque pierde peso, yo lo veo polifágico. No te voy a decir que es polifágico, te voy a decir que come demasiado y me preocupa porque cada vez lo veo más flaco. Pues sí, pago los $200. Pero a lo mejor habrá otro perfil de propietario que te diga: oye, yo no la puedo pagar, es muy cara, ya le gasté mucho a este paciente con otro tipo de cosas que hemos tenido que hacer en la clínica. Por lo tanto, vamos a tener otro tipo de pruebas que te van a ayudar, que van mezcladas con esta segunda patología que se llama sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, en el sobrecrecimiento bacteriano, que es la segunda patología o la segunda enfermedad involucrada en diarrea crónica de perros agudos, se refiere a que ahora tenemos una población bacteriana mucho mayor con respecto a la normal. ¿Cuál es la población bacteriana normal de un intestino? 1 por 10 a la 7, es decir, 10 millones de bacterias por centímetro cúbico de intestino. Cuando hablamos de un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, la población logarítmica se incrementa a 1 por 10 a la 8. De 10 millones de bacterias por centímetro cúbico, ahora tenemos 100 millones de bacterias por centímetro cúbico. Oye, ¿por qué se pudo haber dado el hecho de que hubiera un sobrecrecimiento bacteriano intestinal? Bueno, número uno, el páncreas es una glándula que libera enzimas, pero las enzimas se van acompañadas de ciertos factores que son bactericidas, para evitar que alguna coli patógena, algún Clostridium, algún Campylobacter por ahí te quiera jugar sucio. Cuando el páncreas es insuficiente, deja de producir este tipo de elementos y una de las causales que van acompañadas de diarrea crónica es: las bacterias empezaron a crecer porque no tienen el regulador pancreático. Número dos, porque ahora en el tema de que se han popularizado mucho el uso de probióticos, pues ahora yo le doy probióticos a mi perro todos los días, toda su vida, y yo estoy incrementando logarítmicamente la población bacteriana. Entonces podría ser que a lo mejor tenga un paciente o un propietario que le está dando probióticos de manera exógena y no nos dijo. O un médico que sí los envió, pero no le dijo por cuánto tiempo los tenía que enviar, o la frecuencia es incorrecta. Entonces yo puedo provocar un sobrecrecimiento bacteriano o a su vez puedo tener un paciente que lo desarrolle como consecuencia de una deficiencia pancreática.
¿Qué elemento necesito medir en sangre para el diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano? Esta prueba se llama folatos. Las bacterias que viven en el intestino con una población logarítmica normal liberan folatos que son absorbidos en la sangre y yo los puedo rastrear dentro de estos rangos de 6.5 a 11.5 nanogramos por litro. Si yo tengo un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, habrá una mayor síntesis de folatos. Por lo tanto, es lógico pensar, el paciente que tiene sobrecrecimiento bacteriano intestinal tendrá un nivel de folatos sanguíneos mucho más elevado. En este caso, si hablo de una población bacteriana de 1 por 10 a la 7, tendré esos valores de folatos séricos porque esa población bacteriana es lo que liberó. Si yo tengo una mayor población bacteriana, voy a tener los folatos elevados. ¿Cuánto cuesta a nivel de laboratorio, que también no es una prueba tradicional como una química sanguínea o un hemograma? ¿Cuánto me cuesta el rastreo o la medición de folatos? Cerca de unos $100 más. Y como tienes que mandar los 3 estudios juntos, vamos a hablar ahorita del tercero, pues la vamos a tener que hacer una especie de pack al propietario. Ve, por ejemplo, este paciente es Scarlett, es una Border Collie de 4 años de edad, que tenemos los rangos de referencia de la tripsina 1 reactiva sérica y tenemos los valores de cobalamina. Este paciente fue presentado a la consulta por diarrea de tipo crónico no responsivo a tratamientos. Ya le mandaron toda la farmacia y el paciente nomás no se alivia. Solicitamos los estudios y mira, tripsina 1 reactiva salió disminuida, la cobalamina salió disminuida, lo cual me corrobora que tiene insuficiencia pancreática exócrina y además tiene sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que son, digamos, las dos patologías que de manera tradicional vamos a poder encontrar. Este paciente, por ejemplo, es un beagle de 1 año de edad que se llama Feli, que también fue presentado a la consulta por diarrea crónica. Tenemos que correr mis 3 pruebas de laboratorio. No hemos hablado todavía de cobalamina, pero salió disminuido con esta. Ahorita vamos a hablar de ella. Mi tercer patología se llama síndrome de mala absorción intestinal. Y lo que sucedió aquí es que las vellosidades intestinales no tienen la capacidad de absorción. Por alguna razón están atrofiadas. ¿Cuál es el elemento sanguíneo que tengo que buscar para el diagnóstico del síndrome de mala absorción intestinal? Se llama precisamente la vitamina B12 o cianocobalamina. Si la vellosidad intestinal estuviera sana, va a poder absorber esta vitamina en este rango de 249 a 733 nanogramos por litro. Si la vellosidad intestinal está atrofiada, no lo va a poder absorber, por lo tanto, valores por debajo de 249 serán diagnósticos de una mala absorción intestinal. Precisamente ese es el caso de Feli. Fíjate cómo en Feli corrimos la prueba de tripsina, que salió en rango normal, la prueba de folatos, que salió en rango normal, pero tiene disminuida la cobalamina. Solamente tiene síndrome de mala absorción intestinal. ¿Qué pasa en este tipo de pacientes? Bueno, un dato adicional. La vitamina B12 o cianocobalamina es la vitamina más pequeña del complejo B y necesita ser transportada por una proteína para soportar la acidez gástrica. Esta proteína se llama factor intrínseco. Este factor intrínseco lo sintetiza la mucosa del estómago y también lo sintetiza el páncreas. Este factor fija la vitamina B12 a nivel del cardias, es decir, en la última porción del esófago abdominal y la primera porción del estómago, transporta la vitamina hasta el intestino delgado para favorecer su absorción. Otra posibilidad de patología donde tengamos una disminución de la cianocobalamina es que no haya factor intrínseco. Eso solamente sucede en pacientes que tienen vómito crónico o que tienen síndrome de Solinger-Ellison, que es una neoplasia en el estómago. Por lo tanto, por incidencia, es más probable que veas pacientes con alteraciones de las vellosidades por atrofia que por una gastritis de tipo crónico. Sin embargo, pacientes que llegan a tener diarrea de tipo crónico con vómito crónico piensan que a lo mejor esa deficiencia de cianocobalamina sea por deficiencia del factor intrínseco. Oye, si no, ¿cuánto cuesta una prueba de folatos? Cerca de unos $100 más. Por lo tanto, ya llevamos $400 de la muestra. Y a lo mejor el propietario te dice, oye, pues yo no puedo correr esa prueba de folatos tampoco, no tengo plata para hacer. ¿Qué alternativa me das? Bueno, hay una alternativa donde puedes utilizar la prueba de azúcares reductores, que lo que te determina sobre todo es la posibilidad de absorción de carbohidratos. Lo que se hace para la prueba de azúcares reductores es que a las heces fecales le vamos a poner una reacción de Benedict para determinar si hay carbohidratos que no se pudieron digerir o absorber desde la vellosidad intestinal. Si el páncreas no pudo fabricar enzimas y el intestino no los pudo absorber, los carbohidratos quedarán libres en las heces fecales. Por lo tanto, se utiliza el reactivo de Benedict, que consiste en agregar este tipo de tinción, que es óxido cúprico para que cambie a óxido cuproso, y si las heces fecales se tiñen de color rojo ladrillo, lo que te está diciendo es, hay presencia de azúcares que no se digirieron. El problema de la prueba es que no te puede determinar si fue la vellosidad intestinal la que falló en la absorción o fue el páncreas quien no tuvo la digestión, pero de manera indirecta te puede servir. ¿Cuánto cuesta una prueba de azúcares reductores o una prueba de Benedict? Estamos hablando alrededor de unos $10. Mucho más barata con respecto a las demás, pero no te ubique exactamente dónde puede estar el problema. Aquí tenemos, por ejemplo, este paciente es una Pitbull Terrier de 6 años de edad. Es un paciente que fue presentado también a la consulta por diarrea de tipo crónico. Fíjate muy bien, diarrea crónica no responsiva a tratamientos desde hace 3 meses. Le corremos las 3 pruebas, tripsina, cobalamina y folato, y salió solamente con deficiencia de cobalamina. Por lo tanto, este paciente tiene solamente mala absorción intestinal. Hay una prueba adicional. En México corremos pruebas adicionales cuando el propietario no tiene la capacidad para poder pagarlas, y te sugiero que utilices la prueba de betacarotenos, que también se utiliza en medicina humana. De hecho, muchas de estas pruebas las podemos solicitar en laboratorios de humana. Tendrías que buscar en tu país de origen qué laboratorios de humana te pueden medir tripsina, cianocobalamina y folato. Son precios muy similares. Si no, la puedes enviar directamente a California.
Y déjame decirte que tanto en perros como en gatos la sensibilidad de estas pruebas es arriba del 95%. Por lo tanto, es viable poder mandarlos. El único detalle con los laboratorios de humana es que pues, no le vas a poder decir que es un suero de un perro o un suero de un gato. Vas a tener que decir que es el suero de un sobrino, ¿no? A lo mejor la muestra va a salir rotulada como Juan Pérez, pero sabes que es del perro, ¿no? Y eso lo tienes que platicar con el dueño para que entienda que en el laboratorio te van a correr así la muestra. Bueno, en la prueba de beta-carotenos lo que hacemos es, dado que la absorción es similar en el caso de las grasas y requieren hidrólisis intraluminal, lo que yo necesito simplemente es medir beta-carotenos en sangre. En este tipo de prueba lo que yo hago es muy sencillo. Tengo el paciente en ayuno y le tomo una prueba de sangre previa a la alimentación y mido betacarotenos. Después le doy de comer alimentos ricos en betacarotenos, que son plantas y verduras de color anaranjado, es decir, le voy a dar de comer zanahorias o extractos de zanahoria como si fuera un jugo de zanahoria. Media hora después repito la prueba de betacarotenos. Si este paciente, porque lo que yo determino es la integridad de la mucosa del intestino delgado, si la prueba de betacarotenos sale con niveles basales antes de la medición y posterior a la medición salen igual, los betacarotenos no se absorbieron, lo cual quiere decir que este paciente tiene síndrome de mala absorción. Si los betacarotenos en la prueba inicial salen con un cierto rango, pero después de dar de comer salen elevados, tu vellosidad intestinal está trabajando bien. ¿Cuánto cuesta una prueba de betacarotenos? $15 aproximadamente. Esta prueba de betacarotenos, así como las pruebas anterior, definitivamente la tenemos que enviar a laboratorios de humana porque no tenemos laboratorios veterinarios que la hagan directamente. Ok, por lo tanto, fíjate muy bien, tenemos varios perfiles de paciente. Si la tripsina sale normal, con folatos normal y vitamina B12 normal, pues tu paciente no tiene nada. Si tiene tripsina disminuida, con folatos normal y vitamina B12 normal, tu paciente tiene insuficiencia pancreática exócrina. Tengo otro paciente que tiene disminuida la tripsina, elevados dos folatos y vitamina B12 normal. Bueno, es un perro que tiene insuficiencia pancreática más sobrecrecimiento bacteriano. Son dos enfermedades al mismo tiempo. O tenemos el perro combo, que tiene la tripsina disminuida con los folatos elevados y la vitamina B12 disminuida. Este tiene las tres: insuficiencia pancreática más sobrecrecimiento bacteriano más mala absorción intestinal. Déjenme decirles que la mayor parte de los pacientes que nos traen a la consulta aquí al hospital en la Ciudad de México vienen así. Inicialmente empezó con páncreas exócrino, después de un cierto tiempo, dado que ya no hay regulación de las bacterias, se complica con sobrecrecimiento bacteriano y el desarrollo excesivo de bacterias daña las vellosidades intestinales. ¿Cuánto tiempo pasa desde que el paciente desarrolla páncreas exócrino hasta que termina con mala absorción intestinal? Alrededor de 3 meses. Entonces, échale más o menos por historia clínica cuánto tiempo el paciente fue presentado después de que empezó a dañarse. Ahora, podemos tener un perfil de paciente que sea de la tripsina normal, por lo tanto, páncreas no está involucrado, con folatos elevado y vitamina B12 normal. Este tiene solamente sobrecrecimiento bacteriano intestinal. O tenemos un paciente que tiene tripsina normal con folatos elevado y B12 disminuido. Bueno, pues tiene sobrecrecimiento bacteriano más mala absorción intestinal, pero el páncreas está sano. O finalmente tenemos un paciente con tripsina normal, folatos normal y vitamina B12 disminuido. Tiene síndrome de mala absorción. Con base en esto, entonces, estableces tus pruebas de diagnóstico en pacientes que son jóvenes. ¿Qué pasa con los pacientes que son adultos? Bueno, entran en la categoría de enfermedades de tipo infiltrativo, que déjame decirte, se pueden presentar al mismo tiempo en intestino delgado o en grueso. Antes, si tú tomabas al caso de etapas iniciales, a lo mejor venía con signos de diarreas de intestino delgado y decías, bueno, a lo mejor tomaré no más las biopsias de intestino delgado. O a lo mejor venía con signos de síndrome de colon irritable, tomaré las biopsias solamente de colon. Pero como siempre llegan a tus manos 2 o 3 meses después, vas a tener que tomar biopsias de los dos órganos, tanto del intestino delgado como el grueso. El paciente es presentado también por el hecho de que tiene diarrea crónica no responsiva a tratamientos y realmente son pacientes que ingresan a la consulta con más de 2 años de edad. De hecho, las enfermedades de tipo infiltrativo forman parte de lo que ahora se le llama el famoso complejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, que seguramente muchos de ustedes han diagnosticado, y aquí el problema no es ver en el ultrasonido si está inflamado o no, simplemente es determinar qué lo está provocando. En esta situación, ¿qué es lo que sucede? Pues muy sencillo. En este corte histológico de intestino delgado, si sigues el cursor, te estoy señalando aquí la lámina propia. Esta lámina propia es una lámina de resguardo, porque de aquí para arriba está la vellosidad intestinal, pero de aquí para abajo están los vasos sanguíneos. Las bacterias que viven en la luz intestinal pueden atravesar la vellosidad intestinal, pueden atravesar la lámina propia y después pasar al vaso sanguíneo. Si atraviesan esto y llegan al vaso sanguíneo, hacen una translocación bacteriana. Obviamente el cuerpo se tiene que defender con ello. Y la manera de defenderse es que la lámina propia, que es donde llegan los vasos sanguíneos, puede mandar células inflamatorias. Se sabe que la microbiota intestinal, donde tenemos bifidobacterias y tenemos lactobacillus, tiene la capacidad de estimular inmunológicamente al paciente cuando la misma microbiota no tuvo la posibilidad de eliminar cuadros bacterianos patógenos. Si, por ejemplo, esta microbiota tuviera una cepa de E. coli, tuviera un Clostridium o alguna bacteria agresiva y no la pudo eliminar por competencia de nutrimentos o por desplazamiento en el espacio, tiene la capacidad de liberar ese factor que se llama FMNP. Y este factor es quimiotáctico de neutrófilos. Los neutrófilos llegan a la lámina propia, fagocitan a la bacteria y el cuadro inflamatorio se corrige. Es como cuando vas y te comes unos tacos que te hacen daño
pero a la vuelta de 2 días ya estás bien. Bueno, seguramente la microbiota interaccionó con los neutrófilos a través del factor FMNP y una vez que se fagocitó el patógeno, los neutrófilos se retiran de la lámina propia. ¿Qué pasa con los pacientes que en el historial clínico vienen 4 o 5 veces al año y que están inflamados de manera permanente? Pues el cuerpo en algún momento dice, no tiene caso que estemos mandando neutrófilos a la lámina propia si este paciente se está inflamando muy seguido. Lo que vamos a hacer ahora es dejar eosinófilos o vamos a dejar linfocitos que vivan de manera permanente en esa lámina propia. Y en ese momento la enfermedad se convierte en infiltrativa. Cuando tenemos un problema de infiltración, la única manera de diagnosticarlo es a través de biopsias de intestino. Y una vez que nosotros diagnosticamos con pruebas de intestino, tenemos que determinar o el patólogo determinar qué tipo de célula vio infiltrado, si lo que vio fue linfocitos o lo que vio fue eosinófilos. Este es un corte histológico de intestino grueso, donde lo que estamos observando son las vellosidades intestinales, que aquí, digamos, podemos estar sanas, y ve todo este puntilleo que tenemos a este nivel, lo que nos está diciendo es que es una enfermedad de tipo infiltrativo. El patólogo determinará si lo que está observando aquí son eosinófilos, le diagnosticará una colitis eosinofílica, o si lo que está viendo son células linfocíticas, me dirá que es una colitis de tipo linfocítico. Por eso la biopsia es importantísima. En el diagnóstico final, donde el patólogo te determina la enfermedad, te dice, bueno, ¿qué es lo que yo observé en la histopatología que me enviaste? Pues yo estoy observando que a nivel de intestino delgado puedo tener una enteritis linfocítica plasmocítica, o una enteritis eosinofílica, o una enteritis solamente linfocítica. O en su defecto puedo tener una colitis linfocítica plasmocítica, o una colitis eosinofílica, o el peor escenario de una colitis es que te diga que es granulomatosa, porque eso es el equivalente al cáncer de colon. Ojo con esto. Todos los pacientes que tienen diarreas de intestino delgado o de grueso, que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, regla número 1, tienes que tomar biopsia de los dos órganos. Y es tomar desde la serosa hasta la mucosa. No nada más es la parte superficial. Tienes que hacer un agujero de 3 o 4 milímetros en el intestino y esa biopsia mandar al laboratorio. Regularmente se recomiendan 3 biopsias de intestino delgado y 2 biopsias de intestino grueso para no cometer un error. Oye, macroscópicamente, ¿hay alguna manera de ver dónde tengo que biopsiar? No. La serosa se ve prácticamente igual. No va a estar hemorrágica ni va a tener ningún signo importante, por lo tanto, debes de considerar esa situación. Y prácticamente las tomamos por la parotomía, porque en el caso, por ejemplo, de una colitis infiltrativa, las biopsias las puedo tomar por una colonoscopía. Pero el intestino delgado, a menos que tu canal de trabajo sea muy largo y tengas la capacidad de llegar hasta el yeyuno o hasta el ileum, tomaré las biopsias por allá. Regularmente las hacemos prácticamente por la parotomía. Suturas el intestino de manera tradicional, mandas las biopsias y esperamos resultados. Oye, tengo un propietario que me dice, no, yo no quiero tomarle las biopsias, se me hace muy invasivo, no quiero el riesgo anestésico, yo quiero otra manera de hacer. Bueno, puedes mandar una muestra de excremento al laboratorio. En veterinaria en México solamente un laboratorio lo hace, en tu país de origen no lo sé, pero tienes que buscar la medición de esta cosa que se llama calprotectina fecal. Es el método no invasivo que te diagnostica una enfermedad inflamatoria intestinal. Y la calprotectina tiene 3 mediciones: menor a 50 microgramos, entre 50 y 150 microgramos, o por arriba de 150 microgramos. Nada más tienes que mandar una muestra de excremento, no tienes que hacer más. Si la medición es por debajo de 50, hablaremos de enfermedades inflamatorias que son relativamente simples y fáciles de erradicar, como el síndrome de intestino irritable o el síndrome de colon irritable, la enfermedad celíaca por alergias. En humanos los celíacos son intolerantes al gluten, los perros pueden ser intolerantes al gluten y el gato también, por lo tanto los celíacos entran en esta categoría. La diarrea por sales biliares, que son pacientes que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, o la diarrea secundaria a fármacos. Si es un paciente que le estoy dando prednisona por 40 días o le voy a dar tetraciclinas porque tiene riquia por 40 días, pero no le puedo suspender el tratamiento, pero ya se hizo intolerante a la medicación y tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Los niveles de calprotectina saldrán en estos rangos. Oye, ¿qué patología debo de pensar si la calprotectina sale entre 50 y 150? Pues yo estoy pensando en colitis más agresivas, sobre todo pólipos, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, cáncer de colon o colitis mucho más severas, que requerirán posteriormente, posiblemente una biopsia en particular. O puedo tener una calprotectina fecal por arriba de 150. Piensa entonces que tienes un paciente demasiado inflamado. Ahí entra la enfermedad inflamatoria intestinal, las colitis infecciosas, las isquémicas y el cáncer de colon. Esta es una medida no invasiva de un propietario que tal vez no quiso autorizar la operación. ¿Cuánto cuesta la medición de una calprotectina fecal? Alrededor de unos $50. No es una prueba cara y te sirve también como factor de pronóstico. A lo mejor tú tomaste las biopsias y ya diste un tratamiento, ya sea con prednisona, con inmunosupresores, y quieres evaluar la eficacia de la medicina o saber cuándo se la vas a quitar. Depende los niveles de calprotectina que tuviste. Si la calprotectina, por ejemplo, sale en 50, será un perfil de medicación. Si sale entre 50 y 150, será un segundo perfil de medicación. O si sale por arriba de 150, tiene otro tipo de perfil de medicación. Y yo puedo solicitarle al propietario cada 2 meses la medición de la calprotectina fecal como un método de evaluación de la eficacia del tratamiento y saber cuándo lo voy a tener que suspender. Otro dato adicional, si vas a mandar la calprotectina fecal, tienes que mandar a medir también la lactoferrina fecal. Son los dos elementos que en una muestra de excremento te diagnostican la eficacia de la inflamación que tienes a nivel de intestino. Y en el caso de la lactoferrina fecal, te va a servir sobre todo cuando el paciente tiene sospecha de sobrecrecimiento bacteriano. Sabemos que específicamente cuando tenemos Shigella, Salmonella, Campylobacter y Clostridium, los niveles de lactoferrina fecal se elevan. Por lo tanto, es muy sencillo.
Puedo tener un paciente con calprotectina fecal elevada, con lactoferrina fecal normal, pensaré que es una enfermedad inflamatoria intestinal por infiltración. Pero si el paciente tiene la calprotectina fecal con la lactoferrina fecal elevada, me dice, tiene enfermedad inflamatoria intestinal más sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Son tus dos indicadores que vas a tener de manera más sensible y de manera más eficaz. Y finalmente, en el caso de las pancreatitis, que así como lo mencionamos que el páncreas es un órgano pues demasiado frustrante, pues las pancreatitis de tipo agudo pues no es más que una carrera contra el tiempo. ¿Quién va a trabajar más rápido este paciente? Pues el que diagnostique más rápido. Las pancreatitis agudas pues, pueden ser de dos tipos. Son las que se presentan en el caso de cachorros, generalmente son exudativas porque liberan líquido, y las no exudativas que se presentan en el adulto. Las que son exudativas son muy transparentes, por llamarlo así. El perro va a tener dolor de abdomen agudo, va a tener obviamente palpación abdominal dolorosa, vamos a tener algunos signos importantes, pero a diferencia del crónico, que es donde puede ser un poco más confuso, donde los signos no son tan evidentes, necesito yo tomar una decisión. Oye, en esta pauta diagnóstica de pacientes donde yo empiezo con una disminución de una activación enzimática interna, en este tipo de pancreatitis lo que sucedió es que las enzimas que estaban orientadas para el proceso de digestión se activaron adentro del acini pancreático, cuando recuerden que habíamos mencionado tenía que ser hasta la luz intestinal. Entonces, imagínate, un enzimógeno activado adentro de la CINI, si es una enzima para carbohidratos, pues busca obviamente los carbohidratos que pertenecen al propio tejido pancreático y lo degrada. Si son las enzimas para proteínas, degradan la colágena pancreática. Y si son las enzimas de grasa, van a degradar la grasa peripancreática. Por eso sucede lo que se llama vulgarmente como el fenómeno de autodigestión pancreática. Importante con esto, porque las siguientes pruebas que nosotros encontramos regularmente en el laboratorio van enfocadas a esto. La destrucción del tejido pancreático me va a generar coagulación intravascular diseminada, necrosis y dolor. A su vez puedo tener inflamación del duodeno. Esa parte es importante porque muchas de las pruebas de laboratorio no son 100% específicas. Cuando hablamos obviamente que un paciente tiene problemas de gastritis, también lo tengo que considerar como parte de la fisiopatología normal de los cuadros de pancreatitis, que van a ser, digamos, como que mis tres elementos básicos, lo que es la necrosis pancreática, la inflamación del duodeno y la inflamación del estómago. Y ahorita vas a ver por qué. Porque en los perfiles de diagnóstico, los perfiles de pruebas de laboratorio, a veces cometemos ciertos errores en el diagnóstico, ¿ok? Fíjate muy bien, ¿cómo diagnosticamos estas pancreatitis o cómo las deberíamos de diagnosticar? El hemograma no te va a decir más que una neutrofila con desviación a la izquierda. En la bioquímica clínica tal vez te digan que hay amilasa y lipasa elevadas. Esta regla no se te debe de olvidar. Si el paciente tiene amilasa elevada, el diagnóstico no es pancreatitis, es duodenitis. Si el paciente tiene lipasa elevada, el diagnóstico no es pancreatitis, es gastritis, que son las dos complicantes más comunes de una pancreatitis. En el caso de los rayos X, tal vez veas una radiografía ventrodorsal de abdomen con presencia de gas en el duodeno, gas en el interior, y tal vez en el ultrasonido te reporten grasa peripancreática y proreactiva, que tampoco es patognomónica de una pancreatitis. No puedes parar las muestras de laboratorio para que en el dado caso tú determines que la elevación de amilasa y lipasa junto con la grasa peripancreática son diagnósticos de pancreatitis. Yo te puedo decir que hay 50% de posibilidades que estos salgan elevados y tu paciente no tenía pancreatitis, tenía duodenitis y gastritis, que te confunden con una posible pancreatitis. ¿Cuál es la enzima que tenemos que buscar específica? Se llama lipasa inmunoreactiva sérica. Hace 5 años medíamos solamente lipasa, ahora ya es la lipasa específica canina o la lipasa específica felina. Y es la única que te va a dar el diagnóstico tal cual. Oye, pero amilasa y lipasa salieron elevadas. Sí, es duodenitis y gastritis. Y acuérdate que son las complicantes más comunes de un cuadro pancreático. Tiene que ser forzosamente la medición de la lipasa inmunoreactiva sérica la que tienes que utilizar para determinar si el paciente tiene una verdadera pancreatitis y que lo que viste en laboratorio o lo que viste en el ultrasonido realmente fue viable. Las placas radiográficas ventrodorsales de abdomen, donde vemos gas en el duodeno atorado, pues sí, pueden más o menos ayudarte, pero no es 100% patognomónico. Aquí con placas con medio de contraste con el gas que está atorado en el intestino, no es 100% patognomónico. Entonces, importante esta, la lipasa inmunoreactiva sérica específica canina o felina. Oye, tenemos la ventaja del kit, es decir, esta ya está diseñada para que solamente coloques una muestra de sangre y tengas prácticamente el diagnóstico. Perfecto. Otra manera de medir pancreatitis es con la misma tripsina que vimos anteriormente, la tripsina inmunoreactiva sérica, que era para el diagnóstico de insuficiencia pancreática. Habíamos dicho, si la tripsina sale disminuida, tiene insuficiencia pancreática. Ahora se sabe que si la tripsina sale elevada, arriba de 60 o de 80, es una pancreatitis. El problema con tripsina es que imagínate, tienes un paciente de urgencia y tú mandas la tripsina a California y te rega el resultado una semana después, pues una semana después ya no puedes hacer nada. Necesitas un indicador que se diagnostique de manera inmediata y por eso es la lipasa inmunoreactiva específica canina o felina. Creo que con esto pues queda prácticamente completo el cuadro de las pruebas que vas a utilizar de laboratorio. Simplemente para terminar esta plática, considerar que una de las complicantes más comunes de las pancreatitis es la gastritis, por eso se eleva la lipasa, la duodenitis, por eso se eleva la amilasa y la grasa peripancreática. Y a veces llegan a tener perforación duodenal, que ya se atenderá de una manera diferente.